Hola a todos, soy Laura de Laura Dollhouse Custom Dolls y este es el primer video que hago para mostrarles todo mi proceso de customización y convertir a esta Draculaura sin cara en una bella muñeca de San Valentín que he decidido llamar Valentina. Espero que les guste. En primer lugar, los materiales que utilicé fueron pasteles policromos de la marca Faber-Castell, colores acuarelables también Faber-Castell Creative Studio, acrílicos Liquitex de la línea Basics, sellante Mr. Super Clear de acabado mate y resina artesanal de un solo paso de la marca Productos Artísticos. Ahora sí, continuamos con el proceso de V-Paint. Lo primero que hice fue cubrir el color negro de la cabeza con 3 capas de pintura rosada para asemejarse al color de cabello que compré por medio de AliExpress y que uso por primera vez. Posteriormente, aunque olvidé grabarlo, comencé a pegar el cabello por la línea del medio utilizando silicona caliente y una plancha para darle forma, y continué pegándolo siguiendo la línea del cabello, empezando desde la parte derecha de la cabeza hacia la izquierda a partir de los tutoriales de Montequito para hacer pelucas que dejo abajo en la descripción. Hice más abundante la zona al lado de la línea del medio para evitar que quedaran puntos donde se alcanzara a ver la cabeza de la muñeca. Y también utilicé la misma pintura del cuero cabelludo para cubrir la costura amarilla que venía con el pelo. Y así quedó el resultado final, aunque debo decir que fue un poco difícil trabajar pegando este tipo de cabello en vez de hacer rebooting como normalmente hago. Cubrí el cabello para protegerlo del sellante y comencé a aplicar los pasteles en los pómulos, frente, ojos y la zona de la nariz y mejillas para darle su aspecto ruborizado. También usando un pincel más pequeño apliqué los pasteles en las comisuras de los labios y en la nariz para darle un poco más de forma. Con un color rojo empecé a darle la forma general que quería en los ojos, pero manteniendo siempre la proporción en ambos lados de la cara para que no quedaran disparejos. También decidí hacer un iris bastante grande que le diera ese aspecto tierno y lindo. Y le añadí las arrugas de los párpados que le dan más profundidad y vitalidad a la muñeca. Después de otra capa de sellante comencé a darle color a las facciones, iniciando por celeste y blanco en la zona de los ojos. También añadí colores rosado y rojo para darle más detalles a la nariz y contornearla. Utilicé un copito de algodón con un poquito de agua que me permitió difuminar los colores de la nariz para que se vieran más naturales. A las cejas les di esa forma gentil y cálida utilizando un pincel delgado y plano con el cual mezclé el pastel color rosado intenso con un poco de pastel blanco. A los labios les di un poco de color con naranja y también utilicé pasteles para acentuar los colores del iris y de la esclera. Aunque en el momento se vea un poco recargado, apliqué un rojo bastante intenso en la zona de los párpados y así darle ese aspecto de estar maquillada para la fecha de San Valentín. Seguí dándole profundidad a los labios utilizando un color entre rojo y naranja que no quedara tan fuerte ni tan marcado. Y también señalé un poco más la línea de la sonrisa para que tuviera una expresión más bien contenta y no tan seria como antes. Seguí resaltando los colores en los ojos, tanto para el borde del iris como para las sombras que previamente había aplicado.
También utilizando los colores acuarelables comencé a aplicar varias tonalidades de azules en los ojos, tanto más claros como más oscuros, y comencé a darle forma a la pupila. Ya que los colores no eran lo suficientemente opacos, continué trabajando con las pinturas acrílicas y un pincel triple cero que me permite darle esos elementos más pequeños y delicados a la cara. Luego de hacer las pupilas, pinté pequeñas líneas como se ven en un iris real para darle más vida a la muñeca, y con pintura blanca añadí brillos en forma de corazón y de puntitos. Después pinté la línea de agua en color durazno y puse algunas iluminaciones en la zona del lagrimal y también la parte inferior de la línea de agua. Las cejas las completé con pinturas acrílicas en diferentes tonalidades de rosado, empezando en el borde externo por un color más oscuro hasta el borde interno que era casi blanco. Con el color blanco iluminé la parte inferior y superior de la ceja como se ve en un maquillaje real, acentuando especialmente el arco. Utilicé pintura roja como delineador principal para los ojos de la muñeca y lo bordeé con negro en la parte inferior y blanco en la parte superior. En las mejillas y en la nariz acentué un poco más el rubor para crear más contraste con la piel que de por sí ya era bastante clarita. Decidí hacerle pecas en forma de pequeños corazones blancos para ayudarle a su aspecto inocente y tierno que yo quería lograr. Para evitar que los ojos se vieran tan planos, puse un poco de pastel negro que diera ese efecto de sombra generada tanto por las pestañas como por el párpado. Con el fin de por fin terminar los labios, apliqué un poco más de color naranja en la parte del centro y le puse unos brillos en el labio inferior. Usé de nuevo como iluminador el color blanco para resaltar el arco de Cupido, la punta y el dorso de la nariz y también las cejas. Ya para finalizar la cara, pinté las pestañas inferiores
haciéndoles en forma de V invertida y con mucho cuidado de no hacerlas muy grandes o gruesas para que no se vieran tan vastas. Por último, cubrí los ojos con brillo artístico y así quedó la cara completamente terminada. En cuanto al cuerpo, luego de aplicar 2 capas de sellante, utilicé una mezcla de pasteles rosado, rojo y café en zonas como el cuello, los hombros, el busto, el torso, la espalda, la cola y todas las articulaciones para darle así un poco más de realismo. Para la vestimenta utilicé este vestido que hizo mi abuelita hace algún tiempo y que se acopla perfectamente con el tema. También esta faldita con el mismo encaje del vestido que se pone encima de este para darle más volumen. Los zapatos son reciclados de otra muñeca de Vera High y los detalles los pinté con acrílicos como pueden ver. Por otra parte, la diadema está hecha con alambre y cinta roja que pegué con silicona. Y los corazones están hechos de porcelanicrón y también pintados con acrílicos. Reciclé también estas pequeñas manillas rojas y creé un collar en forma de corazón utilizando hilo y porcelanicrón, al igual que lo hice en los aretes.